Bueno, vamos a comenzar. Tenemos que tener todo nuestro instrumental, como es los brackets, el porta brackets, una sonda o un eh, o una o un explorador, un posicionador de brackets. En este caso yo estoy usando el posicionador de Alexander con estas medidas de 3.5 a 5. Es necesario también tener el otro posicionador de Alexander que complementa estas medidas. Entonces ese tiene las medidas que no tiene el que les estoy mostrando. Un lápiz, y como estoy trabajando en modelo, en este caso solamente voy a usar un pegamento. También lo que es un compás de puntas secas para medir. Y como estamos trabajando con la prescripción MBT, tenemos que usar la tabla de posicionamiento individual. Entonces, según esto, vamos a seguir la colocación del bracket. Entonces, yo acá en mi modelo lo que tengo que hacer primero es marcar el eje longitudinal del diente, de incisivo central a primer molar. Entonces, empezando por el superior, marcamos el eje longitudinal. ¿Sí? Acá ya se ha marcado. Igual en la parte de abajo. Después tenemos que marcar las vertientes de cada diente. El borde incisal de los incisivos, de los laterales. Esto para que podamos ver y sea mejor el posicionamiento de manera horizontal. Igual acá, si en el canino este no está muy desgastado, entonces vamos a poder ver las vertientes, vamos a apreciar mejor las vertientes mesial y distal. Igual en los premolares y en los molares. Pero desde el canino vamos a hacer estas otras marcas. Vamos a unir la vertiente mesial con la vertiente distal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a repasar lo que se ha estado borrando un poco. Igual vamos a hacer en los premolares. Vamos a trazar o unir la vertiente mesial con la distal. ¿Sí? Porque a esa medida, a esa altura o con esa referencia vamos a poder ubicar mejor el borde inferior del bracket. Tiene que ser paralelo a ese trazo. Igual en los molares, ¿sí? Ahora, también tenemos que continuar, después que hemos hecho ese trazo del eje longitudinal, tenemos que continuar esa línea hacia oclusal en los premolares. Si acá ya hemos trazado el eje longitudinal, este va a ir hacia atrás uniendo la cúspide vestibular del premolar
con vestibular con la cúspide palatina. Y de esa manera vamos a hacer que cuando pongamos el brackets nos ayude a posicionar mejor de manera vertical el bracket. Porque siempre vamos a estar manejando el espejo. Entonces vamos a tener que ver que el bracket esté a la altura de ese trazo. Ahora empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es medir el tamaño de la corona. En sentido vertical. Entonces esto lo vamos a llevar a la regla y vemos que mide 10 milímetros. Entonces, según eso vamos a trabajar. Ahorita vamos a empezar con la arcada superior. Entonces, acá vemos en la tabla que si mi diente está midiendo 10 milímetros, la mitad sería 5. Entonces va a ser esta la secuencia para posicionar los brackets en la arcada superior. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el incisivo superior le tocaría lo que es 5 milímetros, la mitad de la corona, 5. El lateral a 4.5, el canino a 5, el primer premolar a 4.5, después a 4, el primer molar a 3 y después a 2. Entonces así es como vamos a posicionar a esa medida la altura de los brackets. Entonces acá ya hemos marcado, todo ya está marcado. Y vamos a seguir esa secuencia. En este caso solamente voy a usar lo que es el pegamento, porque estamos trabajando con modelo. Pero antes de nosotros posicionar los brackets, de hacer las marcas, tenemos que hacer la profilaxis previa, si es posible con piedra pómez, después se tiene que hacer el grabado ácido y colocar el adhesivo. Después de colocar el adhesivo es donde vamos a hacer recién ahí las marcas. No se hace antes de colocar el grabado ácido, porque la marca va a quedar en el diente, va a quedar tatuado. Entonces las marcas se hacen después de hacer después de poner el adhesivo. Entonces de igual manera vamos a seguir con el lateral.
El lateral ya sigue a 4.5. Entonces el hook, perdón, el slot es el que tiene que estar paralelo al borde incisal. Entonces con la marca que hemos hecho con el lápiz es más notoria el borde incisal. Entonces tenemos que guiarnos también con eso. Está en las líneas, en las marcas que hemos hecho, pero también está el borde del bracket, está paralelo al borde incisal que hemos marcado. El canino va a 5 también, igual que el central. Y el hook va siempre hacia gingival. Entonces acá hemos marcado, hemos unido la vertiente mesial y distal, y el borde del bracket tiene que estar paralela a ese trazo. Entonces el explorador también nos ayuda a posicionar de manera vertical y horizontal mucho mejor. Listo. Ahora el premolar iría a 4.5, el primer premolar. Entonces igual ponemos en el centro. En el centro. Entonces, por ejemplo, este va a 4.5. Entonces nos podemos ayudar para verificar. Podemos usar de nuevo el posicionador. Ahí. Ahí es. Y por último, el segundo premolar, que va a 4 milímetros. Uy, tiene mucho pegamento. Entonces va ahí. Y igual nos ayudamos con la sonda para que esté paralelo a la cresta, al trazo
al trazo mesiodistal que hicimos. Después acá siguen los tubos. En el primer y segundo molar. En este lado ya pegamos los tubos. Si vamos a usar los tubos adhesivos, algo que nos puede ayudar a mejorar la adhesión es poner resina fluida en la parte de los laterales y en la parte superior. No en esta zona, no en la zona que está hacia oclusal, solamente en los laterales y en la parte superior. Esto va a ayudar a mejorar la adhesión, porque muchas veces se salen los tubos. En este caso estoy usando solamente los tubos simples, porque digamos que este es un caso, va a ser solamente un caso de apiñamiento nada más. Cuando ya son casos un poco más complejos o hay extracciones de los premolares, entonces ya muchas veces lleva lo que son los tubos dobles en los primeros molares. Entonces, cuando solamente es apiñamiento sin extracciones, puede llevar lo que son los tubos adhesivos simples. Ahora, en la parte inferior vamos a trabajar de igual manera. Tenemos que medir la altura de los incisivos y a la mitad de esa altura vamos a ver en la tabla, igual como hemos trabajado en los superiores. Entonces, en este caso, este incisivo inferior está midiendo 10 y a la mitad, entonces si este mide 10, bueno, en este caso es la mitad es 5 y vamos a seguir esta secuencia en los inferiores. Entonces también no olvidemos medir en los inferiores y ver en la tabla qué es lo que le corresponde, y seguimos la secuencia. Bueno, acá ya terminamos de posicionar los brackets inferiores y solo faltan los tubos. Y tengo acá los tubos de los superiores y los tubos de los inferiores, pero en este caso estoy usando los tubos simples. Y una forma de reconocer dónde va a ir el tubo es que primero tenemos que ver que el hook de los tubos van hacia gingival. En este caso estos son de los inferiores y tienen el hook dirigido hacia gingival. Es hacia gingival. Y la parte más ancha del hook va hacia mesial. Esta parte es más ancha que esta, entonces esta parte va hacia gingival, entonces está bien, este hook está bien posicionado, ¿no? Este va en el molar inferior, así de esta manera. Y también si nosotros lo vemos
desde oclusal, desde arriba, vemos que espero que se observe acá esta parte. La parte mesial es más delgada, como ya les había dicho, que esta parte. La parte de atrás es más ancha. Entonces, cuando es el arco entre, va a formar como un ángulo. Forma como un ángulo y a eso se le llama toe-in. Y eso es lo que tienen los tubos MBT. Y así es como vamos a reconocer bien dónde va el tubo. Y lo empezamos a cementar. Como en este lado. ¿Sí? Los hooks van hacia gingival. Y la parte más ancha del hook está en mesial, a diferencia de este lado que es un poquito más delgado, ¿no? Como un triángulo va, y es ahí donde va posicionado el tubo. Eso es todo. Espero haberles ayudado un poco. Muchas gracias.